Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 58. Año 72 después de Cristo. 3832 del calendario judío. 825 del calendario romano. Roma. En el Tullianum, donde la esperanza parecía algo de otro mundo, las palabras de Josefo resonaron como un eco de salvación. Josefo, normalmente seguro y compuesto, mostraba una expresión de inseguridad e inquietud. No sabía cómo se comportaría aquel guerrero celote, hijo de Gedeón. He escuchado que fuiste tú quien facilitó la liberación de mis padres durante el asedio de Jerusalén. Comenzó nervioso Josefo. Y que lo hiciste a través de complejas negociaciones con Simón Bar Giora. ¿Es eso cierto? Jacob tomó un respiro profundo mientras sus recuerdos afloraban con intensidad. Es cierto, Flavio, respondió con modestia. Durante esos días oscuros, entendí que debía hacer lo correcto. Tus padres eran inocentes de todo cuanto los acusaban. Josefo miró fijamente de arriba abajo a aquel hombre con gratitud y respeto. Gracias, Jacob. Mis padres terminaron falleciendo en el asedio, como tantos otros, pero al menos tú les hiciste justicia. Jacob lamentó escuchar la noticia. Se perdió demasiado en aquel sinsentido. Todos perdieron a alguien. ¿Cómo están nuestros hermanos, Josefo? ¿Qué queda de la tierra prometida? El emperador ha ordenado arrasar Maqueronte y Masada, y después la nada, se sinceró Josefo. Jacob quedó pensativo. Masada es más que un refugio contra Roma, explicó Jacob con pesar ante el inminente ataque. Es el último bastión de un pueblo que no desea otra cosa que vivir según sus propias leyes y en libertad, y está liderado por sicarios. Pero se avecina su caída ante la maquinaria de guerra de un imperio implacable. Bloquearán cualquier esperanza de escape sometiéndolos a un asedio interminable. Ya sucedió en Jerusalén. Jacob recordó vívidamente la determinación de los defensores, la pericia de sus tácticas improvisadas y la creciente desesperación ante su inevitable destino. Sí. Nuestros hermanos respondieron con unidad y fuerza. Continuó Jacob. Puño y espíritu contra piedra y hierro. Pero no solo luchábamos contra los romanos, sino también contra el hambre, la sed y el muro interno del miedo y la duda. También luchabais entre vosotros, apuntó Josefo con cierta inquina hacia los movimientos fanáticos. Jacob miró a Josefo en silencio. Nadie sabría nunca quién sería más responsable de la caída de Jerusalén, si las disputas internas o la ambición de Roma. Eso es cierto, y es lo que sucederá en Masada. Judíos inocentes perecerán por culpa de los sicarios, como siempre ha sido, dijo en clara referencia a su madre. Josefo, cuya propia historia era un tejido de lealtades complejas y transiciones ideológicas, estaba interesado en el relato de aquel superviviente de Jerusalén. La luz tenue de una antorcha parpadeante iluminaba sus rostros. Josefo, siempre ávido de conocimiento, se inclinó ligeramente hacia adelante con la intención de no perder ni una palabra del relato de Jacob. Jacob, he escuchado que has estado compartiendo las palabras de un credo antiguo, uno que habla de amor y redención, a través de un hombre que fue conocido como Jesús de Nazaret. ¿Es esto verdad? ¿Cómo lo sabes? De un tiempo a esta parte, Roma se está llenando de seguidores de Mitra y adeptos de ese Jesús. Me intriga mucho la figura central de vuestra fe. Se dice que fue un maestro y fue crucificado en Judea. ¿Podrías decirme más sobre él y por qué lo consideráis divino? Jesús fue más que un maestro para nosotros. Fue el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad de sus pecados. Su vida fue una de enseñanzas de amor y misericordia. Y aunque fue crucificado, nosotros le vimos resucitar y ascender al cielo, mostrando que la muerte no tiene dominio final sobre quienes creen en él. Josefo no era ajeno a las historias que se contaban sobre aquel Jesús, pero como cronista, tener a un testigo directo frente a él le resultaba tremendamente inspirador,
aunque no compartiera credo ni creyera en la divinidad de aquel hombre. Eso es mucho decir, Jacob, sobre todo viniendo de donde vienes. ¿Y cómo se propagó esta creencia?, volvió a preguntar el cronista. ¿No es acaso un salto de fe considerable aceptar la divinidad de un mortal? Lo es, sin duda. Pero muchos de nosotros hemos experimentado transformaciones personales a través de su mensaje. Además, los apóstoles, quienes fueron sus seguidores directos, viajaron extensamente, compartiendo sus enseñanzas y llevando a cabo obras que ellos atribuyeron a su poder divino. Incluso después de su muerte, se han reportado muchas curaciones y milagros en su nombre. Es cuando menos interesante. Y en cuanto a la ley judía, ¿cómo concilias tus creencias con las tradiciones de vuestros ancestros? Jacob captó el lapsus. Estaba frente a un cronista romano, cierto, pero también tenía a un mercenario, cuya culpa y arrepentimiento le recordó a Judas. Y entonces, una pregunta le sobrevino a Jacob. Si Judas fue necesario, Josefo es necesario. Y recordó las palabras de Jesús, transcritas por Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Jesús enseñó que venía no a abolir la ley, sino a cumplirla plenamente. Muchos de nosotros, incluyendo a los gentiles que se han unido a nuestra fe, seguimos prácticas judías, aunque interpretamos algunas de las leyes de manera diferente, poniendo un mayor énfasis en la intención y el espíritu más que en la letra estricta. Josefo conocía la historia de Jerusalén en su perspectiva narrativa de desafío y tragedia. La perspectiva de Jacob prometía una interpretación profundamente personal y, posiblemente, transformadora, pues para aquel antiguo guerrero celote, el Mesías prometido ya había caminado entre los hombres. Los celotes y los sicarios luchaban por la libertad de Israel, por el derecho a vivir según sus leyes y tradiciones, continuó Jacob. Y aunque compartía su amor por nuestra tierra y nuestro pueblo, encontré en las palabras de Jesús un camino hacia una libertad diferente, una libertad del alma, una paz interior que ni las cadenas romanas ni la muerte misma podrían arrebatar. Aquella era una historia no solo de resistencia contra un enemigo externo, sino de una lucha interna por mantener viva la llama de una esperanza que trascendía los confines mortales de todo Israel. Josefo, observador agudo de las corrientes filosóficas y religiosas de su tiempo, reconoció la profundidad de la fe de Jacob. En el final, continuó Jacob, cuando Jerusalén cayó y el futuro parecía vacío de esperanza, fue la fe en la palabra de Jesús lo que sostuvo mi espíritu. Aunque mi camino divergía del de mis hermanos celotes, compartíamos una determinación común: vivir, y si fuera necesario, morir siendo fieles a lo que más profundamente creíamos. Mientras escuchaba meticulosamente el testimonio de Jacob, Josefo se dio cuenta de que aquella era, para el propio Jacob, una historia crucial en la compleja trama de la resistencia judía. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, había individuos cuyas decisiones estaban guiadas por un llamado a una paz y una reconciliación más profundas, principios que al parecer Jesús de Nazaret había predicado en un mundo no menos turbulento. Sin embargo, para él y para el imperio, Jesús de Nazaret no representaba más que uno de tantos profetas insignificantes de Israel. Había una serenidad en él, una presencia que calmaba el tumulto de la multitud, insistió Jacob. Su voz era suave pero firme, hablando con una autoridad que no venía de los libros, sino de algo más profundo. Había un aire de santidad en su presencia. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que podía ver directamente dentro de mi alma. ¿Qué dijo ese Jesús que resonó tanto en ti?, preguntó Josefo. Habló del reino de Dios, de amor y compasión, de perdonar incluso a nuestros enemigos. Pero lo que me marcó fue cuando me levantó siendo un niño en sus brazos y dijo:
Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, sentí una conexión especial, como si sus palabras fueran dirigidas directamente a mí. Josefo, movido por la sinceridad en los ojos de Jacob, continuó preguntando: ¿y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó tu relación con él y con sus seguidores? Mi padre, Gedeón, creía que la libertad solo podía lograrse a través de la lucha y la sangre. Me raptó de la protección de mi tío y de mi madre, intentando alejarme de las enseñanzas de Jesús. Él desapareció y ella fue asesinada. Fueron tiempos difíciles, pero, a través de todo, la semilla de la fe que Jesús plantó en mí nunca dejó de crecer. Jesús era un hombre sabio, ¿verdad?, preguntó Josefo. Si es que es correcto llamarlo hombre, pues realizó milagros impactantes. Josefo le miró con una mezcla de curiosidad, incredulidad y compasión. ¿Y tú, Jacob?, preguntó aún más curioso Josefo. ¿Haces milagros? ¿Yo?, preguntó extrañado Jacob. De repente brota agua del suelo del Tullianum, eso dicen. Brota agua, es cierto. Supongo que será un manantial subterráneo que ha encontrado su camino. Respondió con humildad. Será cosa de Dios. Yo solo utilizo esa agua para bautizar a los arrepentidos. Josefo esperaba una respuesta más grandilocuente, pero tenía ante él a un hombre sencillo, firme pero modesto. ¿Y cómo terminaste aquí en Roma, en esta prisión?, preguntó extrañado el cronista. Se hizo un silencio dramático. Jacob eligió bien las palabras. Solo tenía una oportunidad. Eres capaz de cambiar la historia. Te buscaba a ti. Flavio Josefo, conmovido por la confesión de Jacob, extendió una mano sobre la de él. Jacob, en otro momento podría haberte recompensado por lo que hiciste con mis padres, pero no tengo la potestad ni la autoridad para sacarte de aquí. Jacob sonrió. Aquel apóstata no había entendido nada. No es mi intención salir de aquí. Estoy donde tengo que estar. ¿Entonces?, preguntó Josefo dubitativo. Eres capaz de cambiar la historia con tu pluma. Jacob mantuvo la mirada. Josefo levantó una ceja, incrédulo. Terminó de descifrar el acertijo en su cabeza. Tragó saliva. ¿Estás diciendo que arriesgas tu vida por intentar convencer a un traidor apóstata, según algunos, para que mantenga vivo el recuerdo de tu Dios? Así es, hermano. Aquel asas se clavó como una corona de espinas en el corazón de Josefo. La penumbra del Tullianum solía engullir el ánimo de aquellos que se encontraban en su interior, pero Flavio Josefo, sentado frente a Jacob, era uno de los pocos que lograba encontrar algún tipo de luz en ese lugar tenebroso. Aquel hombre, amparado en su extraña creencia, le había perdonado sus pecados. Josefo había pasado mucho tiempo escuchando el emotivo relato de Jacob sobre su encuentro con Jesús. Sin embargo, la realidad política y las restricciones impuestas por sus benefactores romanos pesaban sobre él como una sombra aún más oscura. Miró a Jacob con una expresión de tristeza. Escogió con cautela cada una de sus palabras. Jacob, tu historia es poderosa y profundamente conmovedora. La fe que has mostrado, incluso en las circunstancias más difíciles, es admirable. Sin embargo, titubeó con nerviosismo. Hay algo que debo decirte antes de continuar. Jacob, sentándose más erguido, percibió la gravedad en el tono de Josefo. La esperanza en sus ojos dio paso a una sombra de preocupación. ¿Qué sucede, Flavio? ¿Hay algún problema con mi relato?, titubeó Jacob. Tu relato es el problema, Jacob. Sobre todo debido a la situación en la que vivimos. Josefo suspiró. Las crónicas que escribo son supervisadas por las autoridades romanas. Y tú bien sabes que su actitud hacia los seguidores de Jesús es, cuando menos, de desconfianza y hostilidad, por mucho que se amparen en la libertad de credo.
Las palabras de Josefo golpearon a Jacob como un mazazo. La sorpresa se dibujó en su rostro seguida de una profunda tristeza. ¿Quieres decir que no podrás incluir a Jesús en tu crónica?, preguntó Jacob con voz temblorosa. Josefo bajó la mirada, incapaz de sostener la expresión desolada de Jacob. No puedo garantizar que, si menciono a Jesús, el texto se mantenga intacto en mis escritos. Los censores romanos revisarán las crónicas y no permitirán que se publique nada que pueda fomentar la desobediencia civil o fortalecer movimientos que ven como una amenaza. Jacob sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperanza acumulándose en su pecho. Pero Flavio, la verdad debe contarse, insistió tercamente Jacob. Jesús fue una figura transformadora, no solo para nosotros, sino para todos los que le llegaron a conocer. Su mensaje de amor y paz es lo que más necesita el mundo en estos tiempos. Es tu verdad, Jacob, no la mía. No digo que no merezcas ese favor después de salvar a mis padres. Sin embargo, mi papel es muy complicado, se sinceró Josefo. Estoy tratando de dejar un registro lo más fidedigno posible de nuestra historia, pero también debo ser consciente de las restricciones bajo las cuales trabajo. Si incluyera todas las verdades sin filtros, mi trabajo podría ser destruido y yo mismo podría enfrentarme a consecuencias severas. Hubo una pausa en la conversación, un silencio pesado lleno de pensamientos y emociones que no necesitaban palabras. Entiendo tus limitaciones, Flavio, pero te pido que encuentres una manera, aunque sea mínima, de dejar una pista sobre Jesús. Su historia y sus enseñanzas deben sobrevivir, aunque sea a través de pequeñas referencias. Los cristianos se encargarán de mantener viva la llama. Josefo, tocado por la tenacidad y la fe de Jacob, dejó escapar un leve suspiro y asintió. En realidad, Jacob, no sé si quiero que eso suceda, pero mereces que haga todo lo posible. Buscaré una manera de entrelazar la esencia de su existencia en mis escritos sin levantar sospechas. Quizá una referencia velada, una mención discreta. Pero has de saber que, para Roma, aquel Jesús no representa ni representará nada. Jacob, a pesar de la decepción inicial, encontró esperanza en las palabras de Josefo. Sabía que el historiador haría lo que estuviera en su poder para preservar, aunque fuera de forma atenuada, el legado de Jesús. Agradezco tu sinceridad y tu esfuerzo, Flavio. Aún así, creo que la verdad siempre encontrará un camino. Tengo un último ruego para ti. Josefo asintió con la cabeza. Dime. Ambos sabemos lo que sucederá en Masada. Te pido por favor que honres a tus hermanos judíos, suplicó Jacob. Josefo miró a Jacob con respeto y admiración. En ese oscuro calabozo del Tullianum, ambos entendieron que la lucha por la verdad no siempre se libraba con espadas y escudos, sino a menudo con palabras, acciones y la voluntad indomable de quienes creen en un mundo mejor. La luz de la antorcha continuó su danza parpadeante. El eco de una historia de esperanza y redención reverberaba en la oscuridad del Tullianum, el lugar donde una chispa de fe seguía ardiendo, a pesar de todo. Josefo miró a su alrededor. Era más que evidente el disgusto dibujado en su rostro. Jacob, ¿sabes? Jacob le interrumpió con una extraordinaria serenidad. Lo sé, hermano, sé lo que va a suceder. Josefo asintió. Leitraot, se despidió Jacob. Josefo sonrió levemente, bajó la mirada y abandonó aquel inmundo lugar. Y así, aunque las sombras de la censura romana se cernían sobre ellos, una pequeña luz de esperanza y fe brillaba con más fuerza que nunca, llevada por las historias y los corazones de aquellos dispuestos a mantenerla viva. Pero la vida, en aquel momento, dependía de dos personas, una pareja cincelada por la ambición. La vida dependía de Tito, pero, sobre todo, de Berenice.